Hoy es viernes de audio del Río Verde que se fue. En esta ocasión les voy a contar sobre lo que nos dijo don Manuel de la Hoya de los Solqueros de Río Verde, cuáles eran sus nombres y sus apodos. Título: Los Solquis en la placita de los Solquis. Por los años 50 y por un buen tiempo en Río Verde, uno de los medios locales de transportes más favorecidos fue el de los Solqueros. Ellos estaban en la placita de Independencia. La mayoría se ponía afuera del edificio de los Ugalde, que es donde está la ferretera actualmente. Le daban vuelta a toda la placita hasta donde empieza la calle Héroes Potosinos. Recuerdo que en aquel entonces la placita tenía unos pinos muy grandes y ya contaban con el Sabino. En aquel tiempo tener un Solqui era como tener un carro y se ganaba bien la vida con ellos, pues la mayoría de los solqueros tenían una buena casa y ganaban un buen dinero. A algunos les iba muy bien. Recuerdo que un señor que se llamaba José Holguín tenía la exclusividad de todos los viajeros que venían de San Luis o de México y que eran representantes de los laboratorios médicos. Él ya sabía los días en que venían y tenía un rol de visitas de ellos a sus clientes. A él siempre se le veía con su leontina, que era un reloj con una cadena de oro muy grande. Él era el único que los llevaba a todos lados y terminaba en la noche dejándolos en el hotel para el día siguiente recogerlos hasta que terminaran su labor. Este señor era tan famoso que inclusive en el Cine Hidalgo era mencionado en los intermedios, pues recuerdo un comercial que hacían de un jabón muy famoso que había antes de Lirio, y el comercial decía así: tan popular como Holguín, jabón lavanderas. A ese grado era su popularidad. Había otro, don Ramón Reinaga. Ese había sido sargento en el tiempo de Cedillo. También Viricio Torres, creo, a ese le decíamos el Solquero. Él tenía una casa muy bonita, después hasta con alberca, e iban gentes a bañarse. Estaba don Pedro Azúa, que era uno de los solqueros más viejos y que vivía por la calle Centenario. Había otro que le decían el Ojitos, era un señor ya grande, pero tenía unos ojitos chicos como si no mirara. Estaba don Telésforo, el papá de Félix Díaz, el de la comisión, y que tenía un establo en la calle Verásigue, la que lleva al río. Le mencionaba que ahí teníamos un verdadero zoológico por los apodos que tenían. Por ejemplo, estaba don Wenceslao Cruz, a él le decían el Zorro. Otro que se llamaba Poncho, que le decían la Garza. A José Alvarado le decían el Venado. Estaba el Chulo. Él fue de los rurales antes de ser solquero y era cobrador. Trabajaba para un señor que tenía su tienda a un lado de la Nacional en la plaza principal, que se llamaba Marcos Pinel. Vendía sombreros y vendía telas, algunas fiadas, y el Chulo en una bicicleta iba a cobrar. También fue segundo comandante porque su hermano era comandante. También estaba Juvencio Casañón, el Charro, y un primo de él que era Beto Casañón. Otro, Javier Cruz, la Polla. Otro que no recuerdo su nombre, la Gallina. Otro, Javier Torres, el Pavo. Y a un cuñado del Chulo le decían la Chiva. Había otro que se apellidaba Méndez, a ese le decían el Chivo. Otro, el Tlacuache, que era Miguel Barrón, y su papá también fue solquero. Y otro que se apellidaba Bocanegra. Había uno que se apellidaba Rocha, no recuerdo el nombre, le decían la Cucaracha. De él se decía que él no almorzaba, salía a trabajar, y hasta que echaba un viaje almorzaba, y además se enojaba porque le decían Cucaracha. En aquel entonces había muy pocos taxis y la gente prefería a los solquis y se utilizaban para todo. Ellos ya sabían a qué horas llegaba el tren, y cuando oían el silbato que desde el puente de fierro ya venía sonando, pasaban en la calle hechos la mocha para llegar y formarse para esperar el pasaje. Había 1 o 2 carros, uno era del doctor Gama
Incluso yo tuve solqui y tenía un solquero que era Felipe Alvarado. Ese señor era dulcero y lo invité y me dijo, oye, pero yo no sé nada. Y le dije, no, pues ahí te enseñas con los demás. Y un tiempo me ayudó. Con el tiempo, los solquis desaparecieron. Algunas administraciones los han querido revivir, pero como que su tiempo ya pasó y se batalla para revivirlos. Sería bueno buscar alternativas que permitieran que no desapareciera definitivamente. El carretón a la fecha se sigue manteniendo. Existe gente que se mantiene en la venta de arena, alfalfa o rastrojo. Ojalá y alguien los rescate.